Y bueno, estamos en un viernes de entrevista en profundidad y nos acompaña Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, académico de la Universidad de San Sebastián. Rodrigo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Muy los que nos bien. escuchan. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, hay harto tema. Marzo es un mes particularmente complejo, pero una de las efemérides que se cumple son los 2 años del presidente del gobierno Boric. ¿Qué te ha parecido estos 2 años, estas complejidades que se han enfrentado? Y en el fondo como esta tónica de haber tenido que asumir y hacer cosas que antes eran un poco indignas, si se quiere, para la oposición que representaba el presidente Boric. Bueno, yo a propósito de esto, que tú lo tocas muy bien, es decir, hoy día, el primer día del mes de marzo, y ya hay una publicidad que se hacía hace tiempo atrás que decía llegó marzo. Sí, claro, Y creo que era llegó marzo, significaba que para las familias chilenas era un impacto, porque un cambio por los niños entrar a las escuelas, había un tema económico, gasto. Le llegó marzo, también cabe como un concepto para el gobierno del presidente Boric. Yo he estado en 6 marzos distintos en los dos gobiernos del presidente Piñera, ¿ya? Primer y segundo gobierno. Y cuando a un gobierno se le dice llegó marzo, es el momento de las evaluaciones y de las proyecciones, sobre todo cuando es el periodo de mitad de término, de mitad de periodo. La próxima semana o la subsiguiente cumplen 2 años y le quedan 2 años de gobierno. Entonces la pregunta es que si el gobierno del presidente Boric, que se comprometió con el país en mejorar ciertas cosas que estaban, según su agenda política, no funcionando, si ha avanzado o no ha avanzado en esas líneas. Independiente de sus proyectos ideológicos, ¿no es cierto?, que puedo compartir o no compartir. En general no los comparto, como las grandes reformas estructurales que ellos han postulado. Pero esa es la agenda reformadora, ¿verdad?, que es una agenda que se discute en el Congreso y hay que tener mayorías para lograrla. Pero lo otro, que es lo que le importa más a la población, es si mejoraron las listas de espera en los hospitales, si el sistema de educación ha mejorado, ¿no es cierto?, en términos de su calidad, y así podemos nombrar otras cosas. Y yo creo que ahí hay un debe, ¿ya? Hay un debe importante. Escuchaba el otro día en un medio de comunicación a propósito del show que hizo la alcaldesa de Viña mostrando un cartel. Sí. Creo que este gobierno se ha caracterizado estos 2 años y sus autoridades del gobierno central o los alcaldes que los representan en ser buenos denunciantes. Son personas que saben denunciar, pero no saben solucionar los problemas. Y tienen que pasar, porque hoy día están cumpliendo funciones administrativas, a resolver los problemas de la gente. Y ahí es su principal debe. Entonces, antes de entrar en un análisis sectorial, por así decirlo, pero en términos generales, yo no sé si tenemos un gobierno empoderado en cuanto a sus funciones esenciales, que son administrar un Estado que es altamente complejo, dar respuesta a los problemas sociales emergentes que tiene el país y finalmente abordar con decisión los desafíos. Nadie espera un incendio como el de Valparaíso, el de Viña, pero si sucede, uno tiene que ser, ¿no es cierto?, absolutamente proactivo para poder evitar las 130 y tantas personas que fallecieron y todavía no sabemos, imagínense, José Francisco, no sabemos cuántas viviendas son. Sí. El ministro de Vivienda dice 4.000, las autoridades políticas dicen 6.000 y estamos no sé, va a ser un mes, estamos a la vuelta de la esquina de un mes de este desastre. Y ahí, a propósito de esta diferencia entre denunciar y solucionar o resolver, porque además denunciar es mucho más fácil que resolver. Denunciar es más popular que resolver. Porque claro, es más fácil poner de acuerdo a las personas las cosas que no nos gustan o las cosas que están mal, en vez de ponerlas de acuerdo a las cosas que hay que hacer. Y eso naturalmente complejiza la solución. El punto es cómo cosas que... Pues claro, uno puede denunciar un problema, pero muchas de estas denuncias venían con lo que había que hacer, como con ideológicamente o a grandes rasgos, pero decían, no, es que necesitamos esto. Y la verdad es que una vez en el gobierno no solamente no hacen eso, sino que hacen aquellas cosas que antes les parecían, como oposición, que eran intolerables, que eran inaceptables, y se dieron cuenta que finalmente eran necesarias porque la población las exige y era un choque con la realidad. Pienso, por ejemplo, en la expulsión de los migrantes. ¿Qué cosas decían
cuando en el gobierno anterior se expulsaban masivamente a los migrantes, se quejaban por los protocolos que existían y claro, ahora destacan cuando hay un avión, van a despacharlo prácticamente para expulsando las personas condenadas por delito. Bueno, para los que estuvimos en toda el área de la seguridad, de las migraciones, básicamente el Ministerio del Interior, Claro. los que ejercimos cargos en el gobierno, en los dos gobiernos del presidente Piñera, que éramos los responsables de impulsar este tipo de medidas, nos sentimos altamente frustrados, porque la entrega, yo no le entregué la subsecretaría, sino yo se la entregué a Juan Francisco Gali, Gali se la Claro. entregó al actual subsecretario Monsalve, pero me consta que Gali le entregó, al igual como yo le entregué a él, toda la documentación, toda la fundamentación de los distintos programas. Es cierto que ellos están haciendo algunas de las cosas que se hicieron o se empezaron a hacer en el gobierno del presidente Piñera, como la expulsión. Eso me tocó a mí hacerlo. Yo fui el primer, ¿no es cierto?, autoridad de gobierno que dependía de la sociedad que tomaba la decisión, por supuesto, dentro de la política del presidente Piñera, para hacer expulsión no solo de los que tenían órdenes judiciales, sino que los administrativas, claro, que son aquellos que habían entrado de manera ilegal, sí, que es mucho más complejo, porque ahí podía haber el recurso de amparo y de protección por parte de los migrantes. y que los que proponían esos recursos de amparo son las autoridades actuales. Sí. Y hay muchos de ellos que las firmaban, como abogados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, dicho eso, ellos llegan y no están convencidos en el primer momento de estas políticas, de estas acciones. De hecho, tengo entendido, puedo equivocarme, pero tengo entendido que el que era en ese momento estaba a cargo de los jesuitas migrantes, de la oficina de jesuitas migrantes, hoy día es asesor del propio Monsalve. Claro. Que creo, puedo estar equivocado, pero hace 3 meses atrás era asesor. ¿Ya? Entonces, él era el principal detractor de estas políticas. Claro. Y hoy día es asesor de este gobierno. Sí. Entonces, cuando parten con estas acciones, parten a traspié, a trasmanos, molestos. Lo hacen sin convicción. Y eso hace que se rompa una cadena que en este sentido era correcta. ¿Y por qué era correcta? Primero porque hay que cumplir la ley, eso claro. es lo más básico y no hay que olvidarlo nunca. Pero segundo, porque se le da una señal a todos los que ingresan de manera ilegal por los pasos fronterizos de que este país va a devolverlos si hacen las cosas mal. Entonces esa señal, hoy día los flujos migratorios se conectan por WhatsApp igual como te los conectamos nosotros. Entonces si a mí me va mal al entrar a un país, yo le comunico a mi familia que está en el país de origen y digo, oye, cuidado porque te va a ir mal, te van a expulsar. Y eso en todas las materias el gobierno lo ha hecho a traspelo. La discusión del mes de enero fue las pensiones de gracia. ¿No es cierto? Sí. Ya, bueno, y la discusión, la justificación, sobre todo la ministra Toa del mes de noviembre, diciembre, era que ellos no tenían facultades para revocar. ¿Se acuerdan ustedes? Me acuerdo. Hoy día lo hicieron. Pero se le olvidó algo. A mí, en lo personal, me tocó revocar, ¿no es cierto? No directamente, las pensiones otorgadas por exonerados políticos. Hay un gran escándalo que se genera en el año 2011-2012, cuando en la subsecretaría que era responsable de administrar estas pensiones, que son muy parecidas, que tienen una lógica de una ley que las define, nosotros descubrimos en los análisis propios de una oficina pública que tiene que hacer revisión, que habían pensiones mal otorgadas. Claro, y eso fue un escándalo porque habían senadores. Había diputados y senadores, etc. ¿Y qué es lo que se hizo en su momento? Se mandó todo eso antecedente al Consejo de Defensa del Estado, que era el órgano que tenía que, ¿no es cierto?, ver si la opinión del subsecretario de entonces era correcta o no correcta. Todavía tenemos varios parlamentarios, algunos ya que no están en el Congreso, que son grandes detractores de la gestión que se hizo en ese momento por eso, porque se les dijo, qué curioso, usted vivía en el extranjero, algunos estaban exiliados, y usted entregaba certificados acreditando que una persona había sido exonerada de una empresa pública. ¿Cómo? Si usted vivía en Alemania, vivía en qué sé yo dónde. Entonces, se generó, es posible. Y este gobierno se demoró en noviembre, diciembre y enero en concluir que era posible revisarlas. Entonces, con esto, José Francisco, estoy tratando de graficar la disposición. Lo hacen, pero lo hacen a tirones, lo hacen con disgusto. ¿Por qué? Porque hay un partido comunista, hay gente que está comprometida con las políticas de frontera abierta, como los jesuitas migrantes, que finalmente, ¿no es cierto?, lo que quieren es que esto no avance. Entonces, a pesar, yo tengo una buena impresión de la gestión del subsecretario Monsalve, a pesar de sus intenciones, entonces hay equipos que lo torpedean de adentro, que lo hacen, lo inhiben, que en definitiva no lo dejan avanzar. Ya, pero ahí no te parece, por ejemplo, que poner el foco de la responsabilidad en el Partido Comunista y en el Servicio de Jesuitas Migrantes o los que estaban ahí,
también es un poco quitarle el peso de la responsabilidad al propio presidente de la República, porque él personalmente quien sostenía esta posición, y además, pues claro, las personas que trabajan en tu gobierno pueden hacer cosas que no te gusten una vez y ahí se llama el orden. Pero si lo hacen sostenidamente, bueno, y ahí al menos hay corresponsabilidad. Sí, sí, tienes razón. Yo estoy haciendo un relato desde la casuística, Claro. desde la visión personal, de la experiencia. Muy a veces también influido por la forma como te sacaron al pizarrón, dicho como buen chileno. Así, cuando nosotros hacíamos una expulsión, nos ponían frases muy duras respecto a lo que era hacer cumplir la ley. Entonces, tal vez hablo de esa perspectiva y es media pequeña, pero creo que la reflexión tuya es correcta. Esto es un gobierno. Es un gobierno que tiene liderazgo. El liderazgo del presidente sacó una mayoría democrática importantísima. Nunca nadie la ha discutido. Tenía un programa de gobierno. Él es el encargado de nombrar ministro, subsecretario y jefe de servicio. Claro. Entonces, lógicamente, que puede ser que la primera ministra del Interior haya intentado entrar a Temucucú y le hayan sacado balazo. Pero creo que a partir de eso hay una reflexión. ¿Cuál va a ser la relación de un gobierno democrático con grupos terroristas que están en el sur? Y esa es una política de Estado encabezada por un presidente. Entonces, de la casuística, claro, ¿no es cierto?, del relato personal, uno puede también subir al análisis político, y yo estoy completamente de acuerdo. Y aquí, entonces, la pregunta es otra. ¿Qué le pasó a este gobierno? ¿Ya? Entonces, muchos analistas justificaron el primer tiempo, primeros meses, por la inexperiencia, la juventud, y me parecía que era una línea válida. Claro. Pero hoy día no es problema de inexperiencia, no es problema de juventud, ¿no es cierto? Es problema de capacidades. Y yo creo que no solo capacidades de gestión política, sino que también de convicción. Y vuelvo a los ejemplos iniciales. Y más grave todavía, como hay falta de liderazgo, entonces surgen al interior del gobierno ciertas visiones y sensibilidades, incluso en algunas materias opuestas. Sí. Entonces, cuando el gobierno tardíamente dice que va a revocar las pensiones de gracia, el Partido Comunista le hace una pataleta al propio presidente de la República. Entonces, eso ya no es gestión. La primera, demorarse era la gestión. Aquí es que hay dos visiones. Hay un Partido Comunista y parte importante del Frente Amplio que lo que quiere es seguir impulsando una agenda que está marcada en su programa de gobierno. Más Estado, ¿no es cierto?, más protección a estos grupos que son identitarios y que muchas veces rayan en pasarse de la norma, ¿no es cierto?, ir más allá de la ley. Entonces, eso es lo que tienen que resolver, y eso es lo que yo estoy convencido que el electorado va a jugar, no solo en la próxima elección presidencial, sino que en la próxima elección municipal y de gobernadores regionales. Y ahí, por ejemplo, a propósito del caso que comentaste de Isquia Siches y su intento de ir a Temucuicui, y también la misma Isquia Siches en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a propósito de esta información sobre que los expulsados volvieron a nuestro país, fue un bochorno, todo muy escandaloso, ¿verdad? ¿Qué te parece como que esas cosas muestran como que tenían una ficción de lo que pasaba en nuestro país? De hecho, hay un exministro del presidente Piñera que le dijo a Isquia Siches, no, allá ya te va a ir mal. Dijo, no, eso le pasa a usted, a nosotros no nos va a pasar. Y la recibieron a balazo. ¿Había un país ficticio? ¿Qué sensación te queda a ti que estuviste ahí como diciendo, esto era evidente? Recibí estas críticas, pero obviamente está toda esta información, traspasamos esa información y actúan como de esa manera. A ver, tal vez la forma de responderlo tiene que ver con lo que hizo el segundo gobierno de Bachelet en esta materia, versus lo que hizo, ¿no es cierto?, perdón, bien digo, el segundo gobierno de Bachelet, que me toca a mí entregarle la subsecretaría a Lewy. Sí. Y lo que hace, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior cuando recibe ahora con el presidente Boric. Yo siento que en el segundo gobierno de Bachelet, toda la línea de interior, llamémoslo así, que era con la cual uno tenía comunicación para el traspaso de gestión, no tenía dudas respecto a los límites de lo que era el sistema democrático y los grupos que amenazaban a este sistema democrático. Entonces uno podía perfectamente hablar en un mismo idioma respecto a los actos terroristas, claro, del sur. Y cuando se le entregan las carpetas, porque el Ministerio del Interior tiene la facultad legal de iniciar, ¿no es cierto?, de presentar querellas y de acompañar los procesos investigativos del Ministerio Público. Y nosotros teníamos abogados en cada una de las causas, con asiento en Temuco principalmente. Cuando llega el gobierno de Bachelet, donde estaba Alewi como subsecretario, claro, eso continuó.
Y no hubo un intento de ir a hacer parafernalia propagandística para que nos sacaran a balazo. Ni retirar las querellas. Y cuando nosotros Magali le entrega a ellos retirar las querellas, no solo las que tienen que ver con lo del sur, sino que también con los estallidos delictual, que digo yo, de octubre. Por ley de seguridad interior del Estado. Y finalmente hacen un show que lo que demuestra y lo que ratifica es que la tesis que teníamos nosotros de que estos son grupos terroristas es correcta. Es decir, ellos tienen una aproximación ideológica de una ingenuidad brutal que no se da en ninguna democracia consolidada del mundo, en España, en Europa, en Irlanda, donde usted lo vea, ¿no es cierto? Todas las fuerzas políticas en su momento condenaron esos movimientos terroristas. Y aquí todavía no tenemos condena. Aquí tenemos justificación ideológica por parte de estos grupos de izquierda. Entonces, es grave, porque si no nos ponemos de acuerdo, ¿cuáles son las reglas del juego democrático, de la disidencia, y cuál es el límite, y sobre todo con autoridades que ejercen el cargo en estas materias, entonces estamos en el peor de los mundos. Exactamente. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, académico de la Universidad San Sebastián. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora. Bien, y seguimos conversando con Rodrigo Uvilla, ex subsecretario del Interior, académico de la Universidad San Sebastián. Y bueno, todo nos fue llevando, lo comentamos, al tema de seguridad, un tema que te tocó ver directamente. Si tú tuvieras que hacer un diagnóstico de la situación actual en comparación con lo que te tocó ver, sé que, bueno, obviamente es observable a través de los medios de comunicación y vemos que ha cambiado la connotación de los delitos, vemos cosas que antes no ocurrían y todo, pero sí, para dimensionar la magnitud de lo que está pasando, ¿qué es observable desde tu punto de vista? Yo creo que hay dos hechos que están de la mano, pero desde el punto de vista analítico puedo destacar. El primero, hemos ingresado, lamentablemente, así como aspirábamos a ingresar en lo económico, a la globalización, etcétera, hemos ingresado a la globalización del crimen organizado. Es decir, creo que estos 2 años, después de la pandemia, etcétera, Chile hoy día es parte de la red regional de crimen organizado. Y eso es importante de asumir porque tiene impactos inmediatos en distintas esferas nacionales. Primero, la menos obvia a lo mejor, en la posibilidad de que las instituciones democráticas sean permeadas por el crimen organizado. Y ese es un tema, una arista que muchas veces José Francisco no se pone con la debida fuerza sobre la mesa. Hay otra, y voy a ir a esa después, ¿no es cierto?, como para profundizar en ella, pero hay otras que sí son más visibles y más destacadas por la prensa, por los medios de comunicación, que es el tipo de delito, la violencia de los delitos, los nuevos delitos. Y hay una tercera que sí habla de una continuidad en las políticas públicas respecto a seguridad, que es la capacidad que tiene el país de monitorear con cifras y estadísticas, ¿no es cierto?, objetivas, que se entregan periódicamente, a través del Ministerio Público, a través de Carabineros, y todas indican, ¿no es cierto?, y nadie discute la calidad, o las encuestas que se hacen por la ciudadana y por otros organismos privados, nadie discute que los delitos se han incrementado, y en segundo lugar son los delitos más violentos los que hoy día tienen una mayor presencia en nuestra realidad nacional. Claro, el gobierno muchas veces dice, bajamos. Hablo no solo de estadísticas delictuales, hablo, por ejemplo, de ingresos ilegales. Claro. El año pasado me acuerdo que celebraba el gobierno porque habían disminuido de 57.000 a 53.000 los ingresos ilegales en un año del otro. A mí me hubiera dado vergüenza. Es decir, la cuña que hubiera usado como autoridad es que tenemos un problema sobre la mesa, ayúdennos porque esto hay que solucionarnos. 57, 53.000 en un año es exactamente lo mismo. Y puede ser un problema de estadísticas, de conteo, digamos, de errores de visibilizar en la frontera. Entonces, creo que tenemos 3 factores principales que hoy tenemos algunos elementos que claramente indican que esta globalización del crimen organizado es real. Por ejemplo, uno hace cualquier análisis, estudios comparados en el mundo, y uno de los indicadores indirectos son la presencia de lo que aquí llamamos balas locas, que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Ese no son necesariamente balas locas. Esa es una estrategia que utilizan las organizaciones de crimen organizado para amedrentar a grupos opositores dentro por peleas de territorio. ¿Qué es peor? ¿Ponerle 20 balazos a un hombre
desde el punto de vista comunicacional. El resultado es el mismo, el fallecimiento de alguien. O un niño, ¿no es cierto?, con una bala en el pecho o en la cabeza. Eso hace, ¿no es cierto?, que estas organizaciones terroristas, estas organizaciones delictuales, ¿no es cierto?, disputen territorios por copar territorio, amedrentando a la otra o a la comunidad que no está involucrada. No necesariamente son pugnas entre bandas. Entonces, hay indicadores. Los secuestros son indicadores. Lo que pasó con el teniente, ¿no es cierto?, Ojeda. Sí. Entonces, primero démonos cuenta y no sigámonos creyendo que somos especiales. ¿Ya? Primera cosa. Segundo, pongámonos de acuerdo. Yo esto lo he conversado con españoles, lo he conversado con la gente del Reino Unido, lo he conversado con la gente de Alemania, con experiencias que uno tiene académicas de distinta naturaleza o política. Colombia, ¿no es cierto?, las autoridades de los gobiernos anteriores, uno de los elementos esenciales es que todos los actores políticos, llámese gobierno, legislativo, etcétera, partidos políticos, estén de acuerdo qué es lo que es terrorismo, qué es lo que es crimen organizado, cuáles son las herramientas que le vamos a entregar a las autoridades para poder combatirlo. Y hoy día no tenemos consenso. ¿Ya? No tenemos consenso. Entonces, como no tenemos consenso, entonces hay grupos que no quieren fortalecer las instituciones. Si yo quiero darle protección a los policías para que combatan el crimen organizado, hay grupos que no quieren votar por una protección a los policías. Y así pasó el año pasado con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y lo bautizaron como gatillo fácil, o sea... Y con una demagogia brutal. ¿Te fijas? Entonces, eso primero, tomar conciencia de la necesidad de un gran acuerdo. Las leyes, no sé, antiterroristas, la creación del sistema de inteligencia español, contaron con el apoyo de todos los grupos políticos, Partido Socialista, PP, etcétera, excepto el grupo terrorista vasco ETA, que era lógico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es lo mismo. Y segundo, si tuviera su acuerdo, hay que preocuparse. Era un mal acuerdo, lógico. Entonces, el segundo punto es que si tenemos ese acuerdo, lo siguiente que yo diría es cómo están protegidas nuestras instituciones para que no sean permeadas por el crimen organizado. Entonces, a mí cuando de repente la prensa dice, José Francisco, una expresión dice, se descubrió que en Carabineros había... ¡Qué bueno! No es porque exista ese tipo de relaciones espurias, porque el Estado tiene capacidad de descubrir que en una institución, no quiero estigmatizar a Carabineros, puede ser la PDI, las Fuerzas Armadas, Carabineros, puede ser el Ministerio Público, puede ser el Tribunal, la aduana, puede ser cualquier organización, todavía tenemos capacidad de descubrirlo. Entonces, ¿cómo lo fortalecemos? Porque porque esto va a pasar, es mucho el dinero involucrado. Entonces, el tema es que las sociedades democráticas fuertes, valga la redundancia, fortalecen sus instituciones para tener controles internos efectivos. Si llegan a permear el Ministerio Público, entienda, José Francisco, se acabó las instituciones democráticas en Chile. Uno de los baluartes, ¿no es cierto?, que tiene toda democracia es un Ministerio Público independiente, no permeable por el crimen organizado. ¿Ya? Yo creo que hoy día lo tenemos, ¿ya? Y hay que cuidarlo. Y así podemos seguir, ¿no es cierto?, hablando de las policías, las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Ojo, ya sabemos que a nivel municipal, ¿no es cierto?, y en elecciones han habido casos. ¿Entiendes? Entonces, no somos los ingleses de Latinoamérica. No nos creamos este cuento. Nosotros actuamos con mucha lentitud y el crimen organizado actúa con mucha rapidez. Y ahí en ese sentido, cuando uno ve la lista de problemas, yo sé que nuestro sistema institucional va lento, es grasoso, no responde no es tan ágil como se requeriría, pero muchas veces los problemas institucionales se terminan utilizando como excusa para no actuar con las herramientas que hoy día ya entrega la ley y los recursos que ya entrega la ley. Pienso particularmente también en el caso del secuestro al exteniente Ojeda, que dice, claro, no tenemos inteligencia y hay un problema. Y ya, está bien, pero una vez que ocurrió el delito, tenemos un organismo persecutor, tenemos recursos, o sea, hay que actuar. Y finalmente esa como necesidad de cambiar la institucionalidad termina siendo como la excusa perfecta de tirar la pelota para el córner, ¿verdad? Y no asumir muchas veces lo que hoy día no se está haciendo. Es decir, la ley mandata a controlar la frontera, la ley mandata a que las personas que cometan delitos estén en la cárcel. Y hoy día vemos que muchas veces lo que existe no se cumple.
¿Te queda esa impresión también? Sí, por supuesto, y creo también, sin desmerecer el trabajo que hizo el senador Coloma en presidencia del Senado con el propio Claro. gobierno, en sacar una agenda que eran varios proyectos, muchos de ellos venían del gobierno anterior y otros iniciativas parlamentarias. Pero lo más interesante es que salieron con los votos de la oposición, no con los votos del oficialismo. Sí. Pero es una línea de acción, ¿no? Yo no puedo ser tan mezquino de decir que ahí están perdiendo el tiempo, se avanza y creo que es correcto. Pero no, justificar claro, de que no se puede actuar en materia de seguridad porque no están las leyes no es correcto. No es correcto. Primero, siempre se ha dicho que Chile es un país presidencialista. ¿Qué significa ser presidencialista? Que el presidente, a través de sus ministros y a través de su institución, tiene capacidad de gestión. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que hay que tener decisión y convicción, que es lo que vimos en la primera parte del programa. Yo creo que no la hay en estas materias, y hay debilidades, y son pocos, son casos aislados. Pero en el caso de las fronteras, por ejemplo, tenemos hoy día, con la ley de infraestructura crítica, una norma, no sé, que permite que las Fuerzas Armadas colaboren dándole soporte a las policías. Ya, pero yo quiero saber, por ejemplo, se hizo, por lo cual con un decreto administrativo del Ministerio del Interior se hizo. Nosotros teníamos una oficina en Iquique, ¿ya?, que era un centro de fusión de información, por una disposición administrativa. Y el presidente Piñera estuvo varias veces, dependía del Ministerio del Interior, de la subsecretaría. ¿Y qué es lo que hacía? Como hay limitaciones de compartir información por parte de las agencias por ley, entonces lo que se hacía era que cada uno manejaba su información, pero había un jefe ahí, que era rotativo. Un año era de la PDI, el otro era de Carabineros, y que decía, mire, el drama que tenemos esta semana, y llegaba la información del Ministerio Público, por lo cual era absolutamente dentro del sistema, no claro, fuera del sistema, es que sabemos que viene un contrabando de drogas de Bolivia, estoy inventando. Entonces, ¿qué información ustedes tienen de la empresa, ¿no es cierto?, de transportes X? Sí tengo un registro. ¿Qué información tiene usted del que firmó la guía? Y ellos juntaban información y se la entregaban en su momento al Ministerio Público, al fiscal, a la investigación, y el fiscal tomaba la decisión, incautarlo en la frontera, dejar que pasara hasta Santiago, claro, lograr, ¿no es cierto?, y determinar. Otro, exacto. Claro. Entonces, eso no requiere ley, eso requiere disposición. A mí me tocaba ir a lo menos una vez al mes a trabajar con ellos, y el presidente estuvo varias veces, el ministro del Interior, qué decirle, el ministro de Defensa, porque también había Directa Mar, sí, depende de Defensa, y es la Policía Marítima. ¿Sabe cuál es uno de los dramas que tenemos hoy día? Es que la droga está llegando por la costa, en barcos, qué sé yo, qué sé. Pero el control de la costa es Directa Mar, desde la playa para allá, mar, desde la playa para acá, Carabineros o la PDI. Bueno, esa coordinación que parece tan sencilla, hay que hacerla. No es tan sencillo. Uno no puede llegar ni 10 minutos antes ni 10 minutos tarde. Claro. Tiene que ser planificada, ¿no es cierto?, para poder lograr los objetivos persecutorios. Entonces, hay mucho. La gran experiencia europea, después de los actos terroristas en el metro, en el tren en España y las Torres Gemelas en Estados Unidos, la gran conclusión es que no estuvieran capacidades operativas de inteligencia, operativas persecutorias, sino que no se coordinaban. Y hoy día, cuando uno va a Europa, la oficina de fusión de información migratoria entre España y Francia es una oficina bilingüe. Trabajan franceses y españoles con el mismo objetivo. Claro. ¿Y por qué no se puede hacer? Y ahí, Rodrigo, cuando vemos este problema, tú mencionaste a propósito del diagnóstico, crimen organizado, cómo habían cambiado los delitos. Yo sé que esto es una pregunta un poco compleja porque nadie tiene la receta mágica, pero ¿qué hay que empezar a hacer quizás para transmitir la sensación, pero hacerlo en los hechos también, que se está dando vuelta el partido? Porque hoy día la sensación instalada es que no solamente estamos perdiendo, sino que puede venirse la goleada. Es decir, estamos en una situación donde los jugadores están lesionados, donde no estamos dando un buen partido y claro, estamos a la espera de que esto empeore. Es decir, nadie puede decir con una seguridad, una certeza metafísica, decir, estamos en el peor momento de seguridad y de aquí todo va a mejorar en relación a ahora. No, probablemente esto empeore. ¿Qué habría que hacer a tu juicio para empezar a dar vuelta no solamente esa sensación, sino que con acción y empezar a quitarle espacio a la delincuencia? Es una pregunta de fondo, y yo creo que eso deberá estar presente en las discusiones políticas de este año y sobre todo del próximo año en las elecciones presidenciales. Yo, si uno pudiera dibujar en un escenario, ¿no es cierto?, teórico perfecto,
lo primero que haría es impulsar un gran acuerdo transversal de todos los organismos, partidos políticos existentes, gobierno y oposición, respecto a lo que entiende por terrorismo, entiende por crimen organizado y la condena unánime y compromiso de condenar unánimemente esto. Suena retórico, la señora que nos está escuchando haciendo el almuerzo o preocupada de ir a comprar, me va a decir, ¿y cómo me cambia la vida con eso? Es que no vamos a tener más, le diría yo, gente que en el Congreso vote en contra de esos proyectos. Y como está fraccionado el Congreso y hay muchas diferencias, yo quiero saber quiénes están con el crimen organizado. El que no firma está con el crimen organizado. Eso es sano por una democracia, transparentémoslo, ¿ya? Entonces, creo que es un acuerdo político que el gobierno tiene la capacidad de impulsarlo. Y estoy seguro que la oposición lo firmaría al tiro, ¿ya? Y sepamos quiénes están al otro lado. Y sabemos con quién nos contamos. Dicho eso, creo que hay que abordar dos o tres cosas que son esenciales. La primera es el tema de la inteligencia, ¿ya? Acá, ya desde el 2014, el primer gobierno del presidente Piñera se hablaba que el país tenía un déficit de inteligencia. La legislación es de los 90, y yo creo que eso es esencial. Hay un proyecto que en lo personal me tocó tramitar en el Senado, con la colaboración transversal de senadores de la entonces oposición. Aquí le hago un homenaje al senador Insulza, al ex senador Alboe, que mejoraron la propuesta que propusimos de Interior. Pero ese proyecto se quedó trampado en la Cámara, la que era entonces presidenta de la Comisión de Defensa, la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, no lo movió, quedó congelado. Yo lo miro ahora y ya está pasado. Ya ese proyecto, que era de punta, quedó obsoleto. Mira. ¿Ya? Entonces yo creo que el gobierno presentó indicaciones que se arrepintieron ellos mismos. Que se arrepintieron y que retrocedió. Sí. Yo creo que hoy día están trabajando en algo nuevo, espero. Pero ahí hay una cosa. Pero eso no quiere decir que no se puede hacer nada. Yo le pido y lo invito, le voy a hacer propaganda a otro medio de comunicación, que es El Mostrador, lee un artículo que sale publicado hace 2 días, respecto al caso del teniente venezolano. Puras fuentes abiertas. Yo no necesito tener espías, usando la nomenclatura común, no necesito escucha, sino que fuentes abiertas. Y dejan la huella y describen, ¿no es cierto?, en este artículo, cómo el organismo de contrainteligencia venezolano, ¿no es cierto?, tiene 3 hechos, y tengo aquí la fecha, el 22 de enero, etcétera, etcétera, donde van dejando la huella digital respecto a lo que podría ser un secuestro de orden político. Y como datito irrelevante, el director o el subdirector de esta agencia de contrainteligencia, que se llama DGSIM, estudió en Chile. Y estudió en Chile, en la NEPE, el 2007, y estudió en Chile un curso corto en la Escuela de Oficiales de Carabineros, 2007-2008. Entonces, este es el mundo al revés. No estoy usando fuentes reservadas, sino el artículo me preocupé de ver, están las páginas oficiales de ellos. Entonces, creo que inteligencia tiene un elemento, pero no nos justifiquemos que no hay ley, porque se pueden hacer cosas. 2, cárceles. Chile Vamos acá a hacer una presentación que pasó bastante desapercibida, la hizo como el 30 de enero, después vino los sucesos, la muerte del presidente y todo lo demás, donde plantea como 7 acciones. Estado de excepción en las cárceles, ¿no es cierto?, cuando estas sean sobrepasadas por el crimen organizado. Así como la infraestructura crítica genera una modalidad de estado de excepción para la frontera, estado de excepción. Con facultades claras de relevar a Gendarmería, cuando el tema es de gravedad, para que no nos pase lo de Ecuador, de trasladar población penal, ¿no es cierto?, por medida de seguridad, restringir las visitas. Me parece que es una legislación que apunta en el sentido correcto. El delito se está generando desde las cárceles. Antes era la escuela, se decía, era una escuela amateur. Hoy día es el crimen organizado. El Tren de Aragua está en las cárceles reclutando y difundiendo su doctrina, y doctrina delictual. Entonces, creo que hay medidas en el sistema carcelario que es importante observar, modelo italiano, modelo español en el caso de inteligencia, y después tenemos, para efectos de tribunales, se está avanzando en un ministerio, en un ministerio público que tenga una unidad especializada en crimen organizado, lo está haciendo el fiscal nacional, pero se requiere una legislación, ¿no es cierto?, y en eso yo creo que se avanza rápido. Pero hay que hacer lo mismo con el tribunal. En España, una de las cosas, la Audiencia Nacional es un tribunal nacional. Es decir, así como necesito una unidad investigadora que tenga potestad en todo el país, porque el Tren de Aragua está en Puerto Natales y está en Arica. Entonces yo no puedo estar yendo a todas partes a preguntarle a los fiscales respectivos. Alguien tiene que mirar. El tribunal también tiene que tener lo mismo. La capacidad de evaluar una amenaza, ¿no es cierto?, de crimen organizado que puede estar expresado en Isla de Pascua, en Juan Fernández, en Arica o en, no sé, Cochamó.
Entonces, creo que hay cosas concretas, pero parte por una convicción. Yo siento que hay actores relevantes. Recordemos que el Frente Amplio y el Partido Comunista, o el apoyo al gobierno del presidente Boric, que es Partido Comunista y Frente Amplio, representa algo como el 30%. Sí. Entonces, a ese 30% hay que preguntarle si cree o no cree en esto, para que la gente saque sus conclusiones en las próximas elecciones municipales y en las próximas elecciones presidenciales. Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, académico de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por esta conversación muy interesante. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.